este su programa La Tribuna. Quiero agradecer muy pero muy fraternalmente a toda la linda gente que desde ya se conecta a través de la plataforma de Facebook. Estamos totalmente en vivo y le doy la más cordial de las bienvenidas a Anabel Belloso. Anabel, bienvenida. Gracias, Elías. Muy buenas noches. Un saludo también fraterno para quienes desde ya se están conectando a esta transmisión. Qué bueno poder compartir nuevamente a través de la tribuna con ustedes sobre los temas de interés para nuestro país y sobre todo también esta noche pues compartir con el invitado que ya va a presentar Elías también para no anticiparme. Así es, también le doy la más fraternal de las bienvenidas a Simón Paz. Simón, bienvenido. Gracias, Elías. Agradecerte por la invitación también. Agradecer a todas las personas que se están conectando. Un saludo a los salvadoreños, tanto a nivel nacional como a los compatriotas en el exterior. No me canso de decirles que juegan un papel pero muy importante en la economía de nuestro país. Un saludo también a Anabel. Gracias por compartir con nosotros este set. Anabel es una compañera que maneja los temas de actualidad a nivel nacional y como lo hemos dicho siempre, el militante del FMLN va a seguir aportando en este esfuerzo, en la trinchera que sea, y precisamente esta es una oportunidad para dar a conocer la verdad de la situación de nuestro país. Así que, Lidia, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, amigas, gracias por estar siempre al pendiente de este programa. Vamos a estar conversando, como ya nos presentamos con Anabel, con Simón, temas de la realidad nacional. Vamos a platicar un poco temas de carácter económico, vamos a tocar un poco temas de municipales y por supuesto vamos a conversar lo sucedido en estos últimos días, específicamente el tema de COSAVI, el tema de lo que sucedió con la captura del ex gerente de COSAVI y por supuesto lo que sucedió con el helicóptero Anabel. Estamos en una situación muy compleja, una situación muy complicada, una situación económica en la que hemos podido observar cómo, por ejemplo, la canasta básica ha venido aumentando en los últimos años y cómo además el país ha venido endeudándose de una forma que nunca antes se había visto. ¿Cómo está la situación de la deuda país y cómo repercute esto en el tema de los ingresos para la familia salvadoreña? Bueno, es importante, creo, señalar que el problema de la economía familiar obviamente tiene también dentro de sus causales, ¿verdad? Un alto endeudamiento del país que no necesariamente ve como producto, digamos, de ese endeudamiento mejorías en la vida de la población. Y vemos cómo la gente sigue expresando su preocupación porque la principal problemática que le afecta en el día a día es la economía, desde diferentes ángulos, y por eso es importante tocar el tema del endeudamiento público, del endeudamiento del país, porque a veces no logramos como aterrizar, ¿verdad? O hacer la relación, y eso en qué me afecta. Hay muchas personas que pueden decir, bueno, ¿y qué importa, verdad? ¿En qué me afecta que el país en estos últimos años, desde el 2019 a la fecha, es decir, en el primer gobierno, ¿verdad? El que ahora está, que ahora ya es un periodo inconstitucional, pero digamos que en el periodo anterior elevó el endeudamiento público como ningún otro gobierno lo había hecho, teniendo a disposición tantos recursos que si se hubiesen invertido realmente a favor de la gente, pues tuviéramos obras, tuviéramos programas sociales, tuviéramos programas en la agricultura, pero eso no se ve en el territorio. Y es importante señalar que los gobiernos anteriores al 2019, ahí cuentan los dos del FMLN, en promedio se endeudaban por quinquenio alrededor de 4.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasó con el gobierno del actual dictador? El primer gobierno elevó la deuda en más de 10.000 millones de dólares. La encontró en el 2019, ¿verdad? Nuestro cierre del segundo gobierno, un poco arriba de los 19.000 millones. Y para el cierre de este primer periodo, tenía el gobierno actual pues, la deuda elevada hasta casi 31.000 millones de dólares. Y es que recuerden, principalmente del 2021 a este año, los diputados y diputadas actuaron de manera tan irresponsable
nosotros hasta decíamos una frase, de martes de endeudamiento o plenaria de endeudamiento, porque cada sesión plenaria había requerimiento de nueva deuda. Deuda que será pagada por el pueblo salvadoreño, la pagamos todos y todas, a pesar de que no vemos beneficios. Entonces esto es preocupante porque cuando un gobierno está tan endeudado, que no es el gobierno, es su pueblo, no es la población, como en el caso nuestro, ¿qué le queda al gobierno, digamos, en líquido para poder invertir en la gente? Esa es una de las consecuencias que ya la vivimos, no es algo que nos va a venir a pasar dentro de unos años, sino que ya la gente ve limitada la posibilidad de obra, porque si lo vemos en términos porcentuales, se estima, según el cierre de esa deuda, ¿verdad?, que El Salvador tiene endeudado alrededor del 90% del PIB, que es la producción nacional. No vamos a entrar en detalle de ese concepto, pero para que lo entendamos en buen salvadoreño es que de cada dólar que ingresa, 90 centavos ya están comprometidos en deuda. Entonces, con 10 centavos, ¿qué le vas a dar a la población? Es hacer, digamos, esa relación fácil. Y lo que ellos están haciendo es, en lugar de hacer priorización del gasto, dejar de gastar millonadas en publicidad, millonadas en cosas que no le benefician a la gente o dejar de seguir en el capricho del Bitcoin, siguen pidiendo más deuda. Y es un círculo del cual ellos han metido al país de una manera tan irresponsable, y yo decía muchas veces, son un barril sin fondo, han tenido tanto dinero, pero no han hecho obras, no transparentan qué hacen con el dinero, no rinden cuentas, que es algo también muy grave. Correcto. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, Simón, analizar esa situación? Estamos viendo, por un lado, los altos niveles de endeudamiento del país. Ya nos explicaba Anabel que en este quinquenio, en el periodo que sí fue constitucional, se endeudaron por arriba de los 10,000 millones de dólares solo en ese quinquenio que acaba de pasar, y cómo entonces eso debería de reflejarse o cómo repercute ya en el territorio, viéndolo desde el tema municipal. No, y no es solo el tema del endeudamiento, sino que también han tomado fondos de instituciones como las pensiones que poco o nada han venido a beneficiar al pueblo. Correcto. ¿Verdad? Y ahí podemos hablar de otras instituciones como el Seguro Social, que en el primer periodo también ganaron dinero. Entonces, pero lo último fue la centralización del FODES, que era un recurso que las municipalidades tenían y que iba directo a la comunidad, y bien lo dice la palabra, para desarrollar económicamente a las comunidades. Entonces centralizaron alrededor de 43 millones mensuales que eran distribuidos en los 262 municipios en el esquema anterior. Eso fue, es lo que vino a rebalsar el vaso en relación al desarrollo de las comunidades. Y crearon una institución que no ha dado respuesta a las necesidades de las comunidades. Y ahora vemos cómo no tener políticas económicas, cómo no ser responsable en el tema de los préstamos, cómo no ser responsable en agarrar fondos de otras instituciones, ¿verdad?, está repercutiendo en nuestras comunidades. Tenemos calles en mal estado a nivel nacional, a nivel nacional. Es una queja de las comunidades y han llegado al extremo de tomar la decisión de repararlas, hacer actividades para poder reparar sus calles. Y aquí, en el área metropolitana, no es la excepción. Sumado al tema de las calles, es el tema de la recolección de los desechos sólidos, que es un tema que se ha vuelto caótico en el área metropolitana, ¿verdad? Y a eso le sumas que las comunidades están completamente abandonadas en el tema de los programas sociales. Y está cargando nuestro pueblo con una canasta básica que todos los días va al alza. Y no se ven visos de que el gobierno quiera tomar medidas para sacar adelante este país. Este país va en un abismo cada vez más profundo en el tema económico. Y claro, anda buscando préstamos a nivel internacional. Pero el dar esos préstamos a las instituciones financieras a nivel internacional implica condiciones para nuestro país. Y esas condiciones van a repercutir
están viendo en estos momentos puedan visualizar cómo estas acciones que va realizando el gobierno, estos niveles de endeudamiento que está realizando el gobierno, repercuten en el día a día, repercuten de forma directa en nuestra población. Anabel, ¿ha valido la pena entonces este endeudamiento? Mira, yo creo que acá la valoración o el análisis, digamos, o la conclusión, la población nos la dice día a día que no. Cuando le ven exigiendo, ¿verdad? En este caso, que le reparen sus calles, que le lleven un proyecto de agua, que le ayuden en su comunidad para tener una zona verde, que le ayuden incluso con algo que cualquiera pudiera decir es tan básico como que le recojan la basura, pero hoy es una realidad en la cual la población pasa días acumulando a veces ahí en las calles de la colonia la basura porque no le recogen de manera eficiente. Entonces la población creo que es la que evalúa en el día a día, donde ve que la agricultura está en total abandono, donde la población no tiene alternativas o apoyos directos para sortear lo caro que está todo, la vida en general, pero sobre todo en el país, los alimentos, la vivienda, porque al final es un reflejo claro de que cada acción en materia económica, que hay que recordar la amenaza prácticamente que dio el Constitucional en la toma de posesión el pasado mes de junio, medicina amarga, y que la gente no dijera nada. O sea, te van a estar dando de palos y no quieren que digas nada. O sea, eso es realmente una cosa condenable, ¿verdad? No es aceptable que estemos en pleno año 2024 y se escuche ese tipo de peticiones o declaraciones de parte de quien está, en este caso de manera inconstitucional, pero que está al frente de las riendas de un país, sin atender realmente lo que la población necesita. Digo esto porque préstamos ha habido para, supuestamente, si uno hace el recuento de lo que rápidamente podemos decir, escuelas. ¿Cuántas escuelas? Hoy veía yo que se denunciaba por parte de una docente, ¿verdad? Que de las supuestas 5,000 escuelas que se iban a reparar, o 1,000 por año, no van ni siquiera ni 50. Creo que decían que 30 son las que se han intervenido, ¿verdad? Luego, el tema que es como, realmente no sé cómo tienen cara, ¿verdad? No tienen vergüenza, sinceramente, porque el Hospital Rosario, un programa que recibió el financiamiento, ya este gobierno cuando inicia en el 2019 han sido incapaces de concluir esa obra. Un hospital que tendría tanto beneficio para la población porque es el de máxima, digamos, atención, que, donde la gente de todos los departamentos casi que viene, sigue sin concluirse. ¿Cuántos años después? Cuando el año pasado, en el 2023, eso tuvo que estar concluido. Luego, en el 2021 aprobaron supuestos fideicomisos para la caficultura, para la agricultura. ¿Y qué tenemos hoy? Una disminución, leíamos hace poco un informe, y esos son datos oficiales del mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería. No pueden decir que es invento de nosotros, ¿verdad? Porque andamos diciendo cualquier cosa, ¿no? La caída de la producción de granos básicos, de verduras y hortalizas, nos están volviendo cada vez más dependientes de la importación, y ahí uno tiene que hacerse la pregunta, ¿quién será el que se está haciendo los bigotes con la importación de granos básicos y de verduras y hortalizas? Ya en algún momento en la pandemia tuvimos algunos indicios, ¿verdad? Que hasta el exministro de Agricultura, al Níker, estaban metidos en eso, o que fueron a comprar a México a empresas de dudosa procedencia en lugar de apoyos locales. Entonces yo creo que ahí la población es la que vive en el día a día la falta real de ejecución de esos recursos. Y solo pongo un ejemplo, cuando a nosotros nos toca endeudarnos al tema personal, porque creo que a todos nos ha tocado en alguna vez, no es cierto que podamos cubrir, si tenemos la dicha de tener un empleo con un salario, vamos a cubrirlo todo, pero ¿para qué te recomiendan endeudarte? Yo sé que a veces hay situaciones en las que tienes que recurrir a deuda, a veces hasta para comer, porque claro, es la realidad que vive nuestro pueblo, que está en la rebusca diariamente. Pero se supone que te endeudas para ya sea tu casa o tener un vehículo, y ahí lo ves, o sea, tenés un resultado palpable. Pero hoy la deuda está por los cielos, no hay obras, no te rinden cuentas, ni transparentan a dónde ha ido a parar ese dinero. Y solo por algo que mencionaba el compañero Simón, el tema de las pensiones, que es otra bombita ahí
tanto, el 30% en la pensión, pero no le dijeron cuánto le iba a durar, porque eso cada vez más está siendo, ¿verdad? En este caso, el gobierno le sigue metiendo mano a ese fondo cuando le mintió a la gente diciéndole que ya no lo iba a hacer. Entonces es una cadena de situaciones que lastimosamente las consecuencias la gente las está viviendo y sufriendo en el día a día y no vemos ningún compromiso por parte del gobierno de cambiar esa realidad. Porque al final ellos tienen sus objetivos. Es un gobierno que trabaja para un grupo pequeñísimo de poder económico que es el que se está, en este caso, llenando los bolsillos a costa del sufrimiento de la mayoría de la población salvadoreña. Entonces tenemos un gobierno con niveles altísimos de endeudamiento. Ya planteabas que el 90% del Producto Interno Bruto, de todo lo que se produce en el país, ya está endeudado, el 90% de eso. O sea, como explicabas, tenemos endeudados de cada dólar 90 centavos. Así es. ¿Verdad? Y eso, bueno, el endeudamiento debería de plantear entonces que el Estado, a través de las diferentes instituciones, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, deberían de estar utilizando ese dinero para ejecutar obras, para ejecutar políticas de programas sociales, de becas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hemos tenido realmente en los territorios? Y fíjate, Elías, que como para contextualizar lo que decía Anabel, es decir, ha habido un incremento en el tema de los préstamos, de los cuales el quehacer está reservado, y precisamente para no dar a conocer a la población en qué se están utilizando. Pero yo creo que la población entiende, porque lo que deberían de utilizarse es en el desarrollo de nuestro país, y aquí tenemos una salud precaria, tenemos una educación en donde no se le quieren dar el presupuesto a la Universidad de Salvador, es decir, la gente siempre sigue migrando porque no hay oportunidades a eso, pero también hay otro factor que no debemos pasar desapercibido, es que también la población está pagando sus impuestos. Tú le echas un galón de combustible a tu vehículo, ahí va un impuesto. Tú vas a la tienda a comprar X producto, también son impuestos directos de la población. Entonces, y ese dinero también se está fumando, aparte de los préstamos, ¿verdad? Ese dinero en que la gente paga, se está fumando. ¿Y por qué digo eso? Porque también en los municipios la población paga por el servicio de la recolección de los desechos sólidos, paga por el alumbrado público, pero eso que la población está pagando no se está viendo revertido en beneficio para la población y tenemos problemas de la recolección de los desechos sólidos. Entonces, ¿dónde ese dinero está yendo? Y precisamente nosotros por eso, como fracción municipal del FMLN, en la reunión que sostuvimos el día de consejo, es decir, introdujimos un documento en donde le pedíamos a la administración municipal de San Salvador Centro de que nos explicara y que nos diera a conocer el estado real de las finanzas de los 5 distritos, porque tampoco se le está dando respuesta a la población en sus necesidades. Entonces, estamos exigiendo de que se nos informe la situación financiera de cada uno de los distritos. Pero también hay otra preocupación, y los trabajadores lo han externado, de que, y nosotros hemos pedido también que se nos informe si se están pagando cuotas a la AFP, si se está pagando el seguro social, si le están pagando las cuotas de los préstamos que los trabajadores tienen. Entonces necesitamos darle respuesta a nuestra población. También hay otros acuerdos que tomamos en donde se iba a dar un bono que iba a beneficiar a los trabajadores y que se iba a dar en 2 cuotas, en julio y en agosto. Pero pasó agosto y hay trabajadores que siguen quejando que no se les ha dado la otra parte del bono. Entonces, son situaciones que nosotros como fracción municipal del FMLN estamos exigiendo que se nos dé respuesta, pues, porque la población también se está acercando a nosotros. Déjame decirte, Elías, de que nosotros como concejales seguimos yendo a las comunidades, seguimos escuchando las necesidades, ¿verdad? Y nosotros trasladamos todo eso, porque el compromiso no es que nosotros les vamos
a solucionar esas necesidades, porque para eso hay un distrito que tiene que asumir, porque se está captando fondos de la población. Entonces, hay situaciones que no hay claridad en eso. Y aunado a eso, todo el problema a nivel nacional, es decir, estamos en una situación bastante complicada. La municipalidad no podría o no debería de poner de excusa, por ejemplo, que no tiene recursos para poder recoger la basura de la población. Sin embargo, como ya lo hemos venido mencionando y hemos estado viendo en redes sociales, ya es recurrente que la gente esté buscando cómo solucionar estos problemas por los cuales están pagando. Hablo del tema de la basura, hablo del tema de la iluminación en las comunidades, en los parques, en las calles, hablo de la reparación de las calles, no solo de las calles principales, sino además de las calles que las calles alternas que conectan las comunidades. En todo caso, es un tema también muy, pero muy importante que tiene que ver con las pensiones. Supuestamente, en la última reforma que se hizo, el Estado no podría estar agarrando de ese dinero. Sin embargo, la calidad es totalmente diferente. Sí, creo que uno de los puntos que nosotros señalamos de manera muy enfática en el 2022, esa ley que aprueba nuevas ideas con sus diputados, ¿verdad? Que ya sabemos que dicen sí a todo lo que se les ordena desde la Casa Presidencial, aprobaron una ley que no tiene realmente cambios estructurales en beneficio de los pensionados y pensionadas, ni mucho menos en aquellos que en algún momento aspiran a tener una pensión y que hoy por hoy pues cotizan, ¿verdad? Hay que recordar que uno de los elementos que se cuestionó mucho y que el gobierno también le mintió a la gente porque dijo que iba a prácticamente a quitar las AFP, o dijo también de que le iba a disminuir las ganancias, que iba a reducir la cantidad o el porcentaje de comisión por administración que estas empresas ganan, y eso fue totalmente falso. Ya el tiempo ha dado la razón a aquellos señalamientos que hicimos, y me voy a dirigir primero a ese punto porque se decía que les iban a bajar la comisión a la AFP y no, al contrario, subió, y eso se ve reflejado en las ganancias. Antes de esta ley, que entró en vigencia el año pasado, las ganancias por año de las AFP rondaban los 17 millones. Para el año pasado, la ganancia subió hasta casi 32 o 33 millones, o sea, casi se duplicó. Sí. Y eso es producto de que le subió la comisión que cobra al cotizante por supuestamente administrarle los fondos. Pero ahí hay algo más grave. Las AFP, tomándose atribuciones que no les corresponden y de manera abusiva, llega a un acuerdo con el gobierno, por eso obviamente quedaron calladitas con esa ley porque sabían que se iban a beneficiar, y le dicen al gobierno, y el gobierno le dice, miren, no les voy a pagar 4 años la deuda de pensiones. ¿Y a quién afectan? Es a la población, porque ese fondo que funciona así, ¿verdad? Como que gana intereses o dependiendo de dónde esté invertido, hoy por hoy no está recibiendo pagos del gobierno que por año eran, según la ley anterior, no menos, ¿verdad? O rondaban los 500 millones de dólares. Y hay que tener en cuenta que, con esto que mencionábamos, el día de que le siguen metiendo mano al fondo y mintieron también al decir que ya no lo iban a hacer, fue peor, porque antes la ley establecía un techo, no puede agarrar el gobierno más del 45%, por ejemplo. Hoy ese techo se quitó, y que vemos el año pasado, al cierre del 2023, que entró en vigencia esa ley, ya no eran los 500 millones en promedio que se venían tomando prestados en otros años, sino que esa cifra se elevó a más de 1.000 millones. Yo no me recuerdo si cerró como 1.300. Y eso en los meses que esa ley ya estuvo vigente. O sea, una mentira más donde eso, como repito, es una bombita de tiempo, porque no se está viendo realmente de forma integral que permita un sistema que sea universal, que todos tengamos derecho a una pensión cuando lleguemos a cierta edad, tampoco de que sea sostenible en el tiempo, porque no es cierto que va a durar o va a aguantar eternamente, cuando ya la deuda, y esto a marzo 2023, que es el último dato que se
en el Banco Central de Reserva, esa deuda rondaba los 6.000 millones y algo, casi 7.000. Y cuando vemos ahora cuánto se ha elevado, ya supera los 10.000 millones de dólares. O sea, es casi el doble de lo que tenía el año pasado. Imagínense cuánto ha incrementado en pocos meses. Con ese ritmo al que le están metiendo mano, ese fondo no va a ser eterno. Y después, ¿quiénes van a ser los afectados? La población, como decía, los pensionados, pero también aquellos que han aportado, pero que no van a ver hecha realidad una pensión cuando se retiren. Entonces es sumamente grave, porque también es otra de las cosas que se le suma a esta problemática económica, ¿verdad? En general que está viviendo la población salvadoreña. Hemos podido observar, bueno, ya platicamos de los niveles de endeudamientos, hemos platicado de cómo el gobierno, en razón de un año, año y medio, ya lleva el doble de la deuda del sistema de pensiones, o sea, están vaciando toda la plata del sistema de pensiones, pero además hemos podido darnos cuenta a través de los medios, de las redes sociales, cómo cada semana a través de la Asamblea Legislativa el gobierno pide más dinero y ese dinero es endeudamiento. Y ya se les está agotando las instituciones multinacionales para poder tener más créditos, por lo que están ahorita ya, bueno, durante el quinquenio anterior, el que sí fue constitucional, este no lo es, pasaron dialogando con el Banco Mundial un préstamo que ronda los 1.300 millones de dólares. Como ya lo decía Simón, estos préstamos siempre traen condiciones, y una de las condiciones que se ha manejado a través de los medios, a través de las redes sociales, es que el Estado debe de reducir a lo que ellos llaman sus gastos. Esos gastos por lo general son pagos de salario, que es donde mayoritariamente se va el dinero del Estado, y para poder resolver eso, el Estado plantea entonces, o se ha planteado, como lo han hecho los gobiernos neoliberales, en despidos masivos. Ya hemos visto cómo han eliminado instituciones, ya hemos visto cómo hay cantidad, lo vimos con Ciudad Mujer, lo vimos, bueno, con las casas de la cultura, etcétera, etcétera, y también al inicio de este periodo municipal, este periodo que la gran mayoría de alcaldías, por no decir todas, son gobernadas por el oficialismo, cuando plantearon de que no iban a haber despidos en las municipalidades. ¿Qué ha sucedido con este tema en San Salvador Centro? No, incluso, déjame decirte, Elías, de que nosotros, como fracción municipal del FMLN, hemos estado en contra precisamente de eso. Porque también el decreto que emitió la Asamblea, en donde le da 2 años para que se ponga al día, también decía de que si se iban a suprimir plazas, pero que se le buscase al trabajador alternativas, de tal manera que él siguiese trabajando. Incluso implica traslado de un distrito a otro. Y en última instancia, podría llegarse a la indemnización. Entonces, todo ese informe también nosotros lo estamos pidiendo. Si se ha llegado a los extremos, nosotros necesitamos tener a ciencia cierta cuánto, porque también el trabajador tiene derecho a saber. Pero también decirte, Elías, de que yo ya lo dije en una ocasión y lo voy a seguir sosteniendo, la reducción de los municipios ha sido un total fracaso. Engañaron a la población y le vendieron la idea de que aquellos municipios económicamente complicados iban a salir a flote con la ayuda de los otros que tenían más disponibilidad. Y eso en la práctica no se ha dado. Lo que se ha visto es una incapacidad de conducir municipios, lo que se ha visto es abandono de los distritos con las comunidades, abandono de programas sociales, lo que tú querrás, pero no hay una conexión entre el distrito y la población. Entonces, el tema de reducir los municipios ha sido un total fracaso, que tenía su base una medida política en su momento. Y yo lo dije antes de que entrara en vigencia, el tema de la reducción de los municipios implica darle un salvavidas a la inoperancia, a la incapacidad de los gobernantes en la alcaldía de nuevas ideas. Y tenemos claro
claro esa situación. Entonces, eso fue un salvavidas para seguir teniendo el control territorial e ir concentrando todo en el Ejecutivo. ¿Ya? Y ahí estamos viendo las medidas que están tomando. Entonces, yo creo de que eso ha sido un total fracaso y la población así lo está sintiendo. Ahora, Elías, déjame decirte que para mantener todo esto hay un régimen de excepción, que ya no tiene razón de ser el régimen de excepción. Lo que denota es de que no hay una política en materia de seguridad, porque siguen prorrogando el régimen de excepción, pero ahora el régimen de excepción está cumpliendo el objetivo de amedrentar a la población, de que la población no alce la voz, de que la población se quede callado. Sin embargo, ya la población ya empezó a alzar la voz. Es correcto. Y por supuesto bueno, hemos podido platicar, dialogar, ya casi vamos cerrando esta emisión, en la que hemos podido platicar el tema de endeudamiento, el tema de las pensiones, cómo no hay relación entre los niveles de endeudamiento y el crecimiento de la pobreza en nuestro país. La pobreza se ha incrementado, pasó del 22 punto y algo al 27 punto y algo en el último quinquenio, y hemos platicado también del abandono de toda la institucionalidad, de todo el Estado en su conjunto, llámese el Ejecutivo, llámese el Legislativo, llámese el Judicial, llámense gobiernos locales, como la institución, el Estado en todo su conjunto, ha abandonado a nuestra población. El fin de semana pudimos observar, estos días hemos estado muy al pendiente, por ejemplo, del tema de COSADI, un fraude de dinero, 35 millones de dólares defraudados a través de esa institución, y hemos venido viendo varios capítulos, hemos venido observando cómo hay incongruencias en lo que dice la Fiscalía, en lo que decía la policía y en lo que decía el propio presidente inconstitucional, lo que ha dicho Bukele a través de sus redes sociales. Pero ¿cuál es el planteamiento, cuál es la posición o qué podemos plantear en relación al tema COSADI? Bueno, como bien lo decía Elías, desde el inicio ha sido un caso manejado de una forma bien arbitraria. Hay cosas que no cuadran, ¿verdad? Hay una negativa también por parte de las autoridades. Yo creo que pues ni modo, no les quedó de otra en el momento dado, porque ya las víctimas, ¿verdad?, de este fraude pues estaban expresando de hacerlo público. Era una situación que ya venía, se supone, ¿verdad?, siendo investigada, y a diferencia de otras cosas, cuando quieren hacer show, en esto habían guardado un silencio que uno dice, ¿por qué? O a qué se debe, ¿verdad? Entonces uno no puede más que empezar a, en este caso, sacar sus conclusiones en torno a ese manejo. Lastimosamente, una situación que afecta a muchas personas que con el esfuerzo de su trabajo, ¿verdad?, han logrado en algunos casos ahorrar, tener ahí un dinero producto de ese trabajo del día a día, que no es fácil, ¿verdad?, para ningún salvadoreño y salvadoreña. Y los hemos visto a ellos cómo han estado exigiendo a las autoridades alternativas para tener acceso a ese dinero que obviamente han perdido, obviamente como víctimas de este fraude. Hemos visto también las mentiras de las autoridades salvadoreñas en torno a que en julio nos dijeron que al gerente, que ya se había dicho que había salido huyendo, lo capturaron supuestamente en Panamá. Pero lo raro fue, ¿verdad?, y la pregunta que surge en el pueblo es, porque en las redes se movió mucho, ¿cómo es que ayer entonces sale que no, que lo capturaron las autoridades hondureñas, ¿verdad? Y vimos cómo lastimosamente esto termina, ¿verdad?, ya casi a medianoche el día de ayer, en una situación donde pierden la vida muchas personas. Al final, obviamente, todo ha habido mala cuenta, y la solidaridad con la familia, porque obviamente sabemos que no es fácil perder a un ser querido, a un familiar. Sin embargo, acá hay muchas preguntas que no han tenido una respuesta. Y el gobierno tiene la obligación de darlas, y sobre todo por esas miles de personas que están afectadas y que han venido exigiendo desde hace meses que se da a conocer esta situación, en este caso justicia, ¿verdad?, pero sobre todo una
solución a su problemática para recuperar sus ahorros, y que es algo que ni en la Asamblea Legislativa les han querido resolver cuando ya se han planteado alternativas que vienen de los mismos afectados. Pero como no les interesa nuevas ideas, obviamente han sido ignorados. Y ahí hay otros elementos, ¿verdad?, que también no podemos dejar de señalar. Esta COSARI fue uno de los financistas, según un informe de una ONG que da seguimiento al financiamiento de los partidos políticos, de la campaña de Nuevas Ideas en el 2021, con una cifra onerosa de 21 millones según ese registro. Entonces, vimos que era también patrocinador en múltiples actos o eventos, ¿verdad?, de alcaldía, de Nuevas Ideas. Entonces, uno, ¿cómo no vas a empezar a pensar, ¿verdad?, que hay cosas ahí que no nos están diciendo, que no están siendo transparentes? Y obviamente lo que queda es exigir a las autoridades que realmente cumplan con lo que les corresponde, y en este caso sean transparentes, que este caso lleve a la mejor de las soluciones, sobre todo a los afectados, porque hasta allá cobró vidas, ¿verdad?, que no debería haber sido así. Sin duda alguna, 35 millones de dólares no desaparecen de la noche a la mañana. Sin duda alguna, la superintendencia del sistema financiero tuvo que haber observado este tipo de movimientos, tuvo que haber anticipado que algo no estaba del todo bien. 35 millones de dólares no se pueden desaparecer de la noche a la mañana. Sin embargo, como ya mencionaba Anabel, hay todavía mucha información que desconocemos, hay todavía información que las autoridades deben de aclararnos. Recordemos además que COSAGI fue uno de los principales financistas del partido oficialista en la campaña del 2020. Recordemos que las alcaldías del oficialismo tienen una deuda de 21 millones, casi 22 millones de dólares con COSAGI. Ese dinero es el que le pertenece a la gente. Simón, tu opinión alrededor de este tema. No, yo creo de que es algo inconcebible, porque es algo que es el fruto del trabajo, el esfuerzo de muchas personas. Y como tú lo decías, eso ya cobró vidas de personas que, es decir, se han visto afectados, pero no han soportado el que les han dicho que no está su dinero, que no está su esfuerzo. Yo creo de que eso es algo irresponsable. Y tú decías, el sistema financiero, la superintendencia del sistema financiero es responsable porque es parte de las atribuciones velar por todo este tipo de situaciones, anticiparse a los hechos. Pero aquí estamos viendo hechos consumados a los cuales no se les quiere dar respuesta. Habría que ir más allá. ¿Por qué no se les quiere dar respuesta? Lo que está saliendo en las diferentes redes sociales va encaminado precisamente a buscar respuestas de algo que no se quiere dar. Pero la realidad es de que la gente está exigiendo ese dinero que ha sido producto del esfuerzo, del trabajo de cada uno de ellos. Y por supuesto, como ya lo mencionaban, nuestra solidaridad con las personas fallecidas el fin de semana, además con las personas que han fallecido. Ya mirábamos el caso que presentaban algunos afectados de algunas personas que ya han fallecido porque no tienen dinero para comprar sus medicamentos, por diferentes situaciones que se han dado alrededor de la noticia de lo sucedido con COSAGI. Sin embargo, este tema tampoco nos puede dejar de lado con las filtraciones que han sucedido con los salarios del Ejecutivo, con los salarios de la Asamblea Legislativa. Anabel, tu opinión en relación a este tema. Mira, esa es creo que una de las muestras claras del por qué nunca desde, en este caso, la institucionalidad, ¿verdad?, se quiso transparentar las planillas, en este caso de la Asamblea Legislativa. Y esto tiene que ver, obviamente, porque no querían que la gente supiera qué salarios tan onerosos, tan altos, quiénes están contratados, personas que no cumplen con los perfiles según las plazas que tienen asignadas, en fin, toda esa realidad que si no es por ese tipo de filtraciones, nuestra población no conociera hasta ahorita. Y le siguieran mintiendo como lo han venido haciendo, porque hay que recordar que Nuevas Ideas llega a estos espacios, tanto al Ejecutivo como a la Asamblea, diciendo que iban a acabar con los despilfarros, que iban a acabar con prácticas que riñen con la ética.
realmente intenciones de hacer un uso eficiente de los recursos, y vemos esas planillas, pues obviamente con salarios no solo en la Asamblea, sino que en otras instituciones que, bueno, hay una realidad. Ellos han callado, han guardado silencio, y bien dicen, el que calla otorga. Si no están saliendo a decir o desmentir esa lista, es porque es cierto. Y me parece inconcebible que hayan salarios de más de $40,000 con perfiles que no se cumplen, porque en el caso del Banco Central de Reserva, que tendría que ser un perfil tan técnico, perdónenme, pero eso lo hemos señalado en otros momentos, quien hoy ostente ese cargo no tiene ese perfil, a diferencia incluso de expresidentes del banco que cumplían con el perfil técnico, con todos los requisitos que la misma ley orgánica del BCR establece, y que sus salarios eran, leía yo ahí una publicación, ni siquiera el 25% de lo que hoy se supone gana ese funcionario. Cuando vemos que se niegan a subir el salario mínimo, que desde el 2021 tuvo que haber sido revisado, actualizado e incrementado, el año pasado correspondía ya, y ellos siguen con una negativa y tenés estos salarios. Es una gran incongruencia. Por un lado despiden gente sin causa justificada, no indemnizan, y por otro lado vemos ese tipo de cosas que son inadmisibles en un país con una realidad económica como la que tiene nuestro pueblo salvadoreño. Simón, ¿tu opinión? No, verdaderamente inconcebible cuando tenemos, así como dice Anabel, gente que está en situación caótica en nuestro país, aunque no se quiera reconocer de parte del Ejecutivo. Tenemos hambruna en el departamento, tenemos hambruna en el municipio. Hay personas que están haciendo 2 tiempos de comida y unos están haciendo 1. Y el Ejecutivo no da respuesta a eso. Y un pilar fundamental de toda la economía del país es la agricultura. Y la agricultura no se quiere atender en nuestro país. Y tener salarios de esa magnitud cuando la gente verdaderamente está en la hambruna es bien complicado, la verdad. Según los hallazgos del mapa socioeconómico que elaboró el PNUD, por ejemplo, en el caso de San Salvador Centro, el PNUD presenta que la pobreza monetaria en San Salvador Centro, estamos hablando de Mexicanos, San Salvador, Ayutepeques, Ciudad Delgado y Poplatlancingo, ¿verdad? El 20% de su población tiene pobreza monetaria. Y estamos hablando de las principales ciudades del departamento de San Salvador. ¿Cómo estarán entonces el resto de los municipios en el interior del país? Es preocupante, es alarmante, es altamente vergonzoso tener funcionarios en el gobierno ganando más de $40,000 al mes. Es vergonzoso tener en la Asamblea Legislativa gente que no cumple los perfiles que la plaza obliga a contratar con estas y estas características, contratar gente que no tienen esos atestados, pero además con salarios altos de $3,000, de $4,000, de $5,000. Hemos podido ver a través de las redes sociales, a través de la filtración que hacen estos de ciberinteligencia SB, que incluso hay gente con dobles plazas, incluso hay gente que se duda realmente si asisten a sus lugares de trabajo, lo que podríamos especular entonces que son plazas fantasmas que además tienen salarios de $2,000, $2,500, $3,000, $4,000. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Amigos, amigas, quiero agradecerles por haber estado pendiente de este programa. Nos pasamos un poco de la hora habitual, pero es importante que podamos compartir, que podamos conversar estos y otros temas de la realidad nacional. Anabel, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias, y gracias también a quienes nos dejaron ahí sus comentarios. Perdón que no nos dio tiempo para darle respuesta, pero ahí los vamos a revisar después, y gracias por estar pendientes de esta transmisión. Muy buenas noches. Simón. Buenas noches a todos los que se conectaron, tanto a nivel nacional como internacional. Agradecerles pues por estar pendientes, y a ti, Elías, por darnos este espacio para transmitir la realidad de nuestro país. A ustedes, amigos y amigas, nuevamente agradecerles por estar al pendiente de este su programa
La Tribuna. Nos vemos la próxima semana.